Bienvenidas y bienvenidos. Nos complace mucho contar con su presencia aquí, en Aprende en Casa. En una sesión más de la asignatura de Historia de primer grado de secundaria. Antes de abordar los contenidos, les pedimos por favor que preparen papel y lápiz para que puedan tomar notas de aquello que consideren relevante y realizar las actividades que les indicaremos posteriormente. Recuerden que dichas notas y actividades deberán incluirlas en su carpeta de experiencias para que puedan compartirlas posteriormente con su docente. En esta sesión abordarán el tema de la Guerra Fría, con el propósito de conocer sus causas y características, algunos conflictos regionales y las expresiones artísticas de este periodo histórico. Entre otras cosas, verán que la Guerra Fría fue un conflicto que dividió el planeta desde el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945 hasta la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, o Unión Soviética, en 1991, e identificarán por qué surgió y cuáles fueron sus características políticas y económicas. Examinarán las diversas expresiones artísticas que se dieron en este periodo. Incluso abordarán la Revolución Cubana, un proceso histórico significativo que ocurrió durante la Guerra Fría. Además, identificarán quiénes fueron los dos grandes contendientes en este periodo, cuáles fueron sus diferencias y de qué manera compitieron entre sí. Les adelantamos que la rivalidad implicó desde naves espaciales hasta competencias olímpicas. Bueno, hasta el arte estuvo involucrado en el conflicto. Como ven, esta es una sesión con muchas cosas por descubrir. Y es que durante la Guerra Fría se enfrentaron dos formas diferentes de concebir a la sociedad y a la economía. El bloque capitalista, liderado por los Estados Unidos de América, contra el bloque socialista, comandado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Acompáñenos a ver el siguiente video para que descubran el origen y las características de la Guerra Fría. Pongan mucha atención en los contendientes y en el tipo de batallas que entablaron, como la carrera armamentista o la carrera espacial. Recuerden tomar nota de lo que consideren más importante. ¡Adelante con el video! Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el orden geopolítico cambió de manera drástica. A partir de entonces, ya no se hablaban de países aliados y países del eje. Ahora, el mapa mundial se dividiría en dos grandes bloques antagónicos que generarían un ambiente de tensión y competencia por imponer sus condiciones a nivel mundial por más de 40 años. ¿De qué manera afectó la confrontación de dos sistemas opuestos a la organización y estructura del sistema global? ¿Cuáles fueron las consecuencias culturales y sociales de la Guerra Fría? Durante la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fueron países aliados que demostraron contundencia para derrotar a los del eje Berlín-Roma-Tokio. Sin embargo, la cualidad de aliados desaparecería al concluir la guerra. Las diferencias políticas, económicas e ideológicas provocaron que ambas potencias se distanciaran. Por un lado, la URSS, liderada por José Stalin, sostenía que el socialismo soviético llevaba a la igualdad a partir de la desaparición de la propiedad privada y la intervención del Estado. En cuanto que los Estados Unidos, encabezados en ese tiempo por Harry S. Truman, defendían las libertades democráticas y económicas que impulsaba el capitalismo con un Estado que interviniera solo para crear condiciones de mercado libre. Esta incompatibilidad generó una abierta confrontación entre los dos sistemas que se reflejó en el plano político, social, cultural y propagandístico, y de forma muy limitada en lo bélico, generando un clima de tensión continua a lo que esto se le conoció como Guerra Fría, cuya duración fue de 1945 a 1991. Uno de los primeros conflictos en que se dejó ver la antipatía de las dos potencias fue en el control de la ciudad de Berlín, Alemania. Para evitar el resurgimiento del nazismo, se decidió dividir en diferentes sectores a la ciudad, pero ante la falta de acuerdos entre los Estados Unidos y la URSS, se determinó por crear dos repúblicas alemanas: la federal, de corte capitalista, y la democrática, de orientación socialista, lo cual a la larga provocó que se construyera un muro que partió a la ciudad para evitar el tránsito libre, dividiendo a familias enteras. Esta confrontación también se manifestó en una constante competencia en aspectos científicos
y hasta deportivos. Un ejemplo es la llamada carrera espacial, en la que ambas potencias invirtieron grandes sumas de capital para demostrar su poderío. Ejemplo de esto fue la construcción y lanzamiento del satélite Sputnik por parte del bloque soviético, en cuanto que los Estados Unidos, por el lado capitalista, impulsaron la llegada a la Luna. Ambas facciones no escatimaron esfuerzos por expresar en la cultura y aún en el deporte la superioridad de sus sistemas, pues la rivalidad existente entre naciones socialistas y capitalistas se dejó ver en tensos enfrentamientos de ambos bloques en distintas competencias deportivas como los Juegos Olímpicos. En la propaganda, ambos países no se limitaron en evidenciar los vicios y desventajas del sistema opuesto, utilizando medios de comunicación masiva como el cine o la televisión. ¿Qué otras problemáticas trajo consigo la Guerra Fría? La rivalidad de las dos superpotencias se extendió a otros países que mostraron lealtad o sumisión. De forma voluntaria o no, las demás naciones tenían que tomar la decisión de respaldar y unirse a una u otra potencia. Además de incrementar la tensión internacional, esto provocó que la Guerra Fría se expandiera a otras latitudes. Por ejemplo, en Vietnam se produjo una de las guerras más cruentas y costosas para los Estados Unidos, quienes fracasaron en su intento de evitar que Vietnam del Norte se adhiriera al comunismo. Por otra parte, en Cuba se había iniciado la Revolución Socialista, que terminó imponiéndose en el mismo continente donde se encontraba la superpotencia capitalista. Para contener la influencia de uno u otro sistema, ambos se envolvieron en lo que también se conoció como carrera armamentista. Las dos naciones crearon fuertes ejércitos y armamento cada vez más letal. Tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos desarrollaron armas nucleares más destructivas con el objetivo de amedrentar al oponente. Esto, según algunos historiadores, tenía la intención de evitar otro conflicto, pues consideraban que el otro país no se arriesgaría a usar su armamento sabiendo de las consecuencias mundiales que una decisión de este tipo podría traer. Sin embargo, la Guerra Fría trajo expresiones de desacuerdo con uno y otro sistema. En África, por ejemplo, varios países emprendieron sus procesos de independencia y descolonización, adoptando ideas nacionalistas que afirmaban sus tradiciones y costumbres históricas. Por otro lado, las comunidades estudiantiles de distintos países se manifestaron en contra de la guerra y del autoritarismo ejercido por sus gobiernos, ya fueran capitalistas o socialistas, como en Estados Unidos, Checoslovaquia o México, aunque estos movimientos fueron fuertemente reprimidos. También la Guerra Fría dio pie a que muchos sectores sociales que habían sido segregados buscaran el reconocimiento de sus derechos como ciudadanos e individuos libres. Tal fue el caso del movimiento de los derechos civiles de la población afroamericana en los Estados Unidos, encabezado por el ministro bautista Martin Luther King, quien, junto con Mahatma Gandhi, emprendió su lucha por medio de la desobediencia civil pacífica. Otro ejemplo es el caso de los movimientos feministas, que cuestionaron de forma muy severa la opresión y desigualdad de la que eran objeto las mujeres que se habían incorporado al mercado laboral a partir de la Segunda Guerra Mundial. Exigían igualdad salarial, la participación activa en política nacional y el ejercicio libre de sus decisiones. A pesar de la oposición de los gobiernos y sectores conservadores de la sociedad, se alcanzaron logros significativos. Por último, la constante competencia de las dos superpotencias trajo como resultado un desarrollo acelerado en la obtención de la energía para fortalecer, entre otras cosas, su capacidad armamentística. A su vez, esto también derivó en que se consolidara la investigación científica en universidades e institutos tecnológicos, por lo que desarrollaron programas educativos que captaran estudiantes talentosos de otros países para contribuir a sus intereses, afectando así el desarrollo científico y tecnológico del resto de las naciones. Después de la Segunda Guerra Mundial, se pensó que la humanidad caminaría a un destino más esperanzador. Sin embargo, los proyectos de los dos bloques dominantes en la segunda mitad del siglo XX cambió la configuración del globo. La Guerra Fría fue un proceso histórico complejo, con muchos elementos para tener en cuenta.
Y no es para menos, pues se enfrentaron dos posturas políticas, económicas e ideológicas muy diferentes, expresadas en la rivalidad de los Estados Unidos y la Unión Soviética. La rivalidad incluso llegó al espacio, cuando la Unión Soviética logró lanzar el primer satélite artificial, el Sputnik 1, en 1957, y el cosmonauta soviético, Yuri Gagarin, se convirtió en el primer hombre en llegar al espacio en 1961. Y Estados Unidos respondió a estas acciones cuando el Apolo 11 llegó a la Luna en 1969 y el astronauta Neil Armstrong caminó por la superficie lunar. En los Juegos Olímpicos, Estados Unidos y la Unión Soviética se disputaban el primer lugar del medallero. Incluso llegaron a boicotearse, pues los Estados Unidos no fueron a los Juegos Olímpicos de Moscú 1980 y la Unión Soviética no asistió a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984. Bueno, hasta en el ajedrez eran grandes rivales. Afortunadamente, estas dos potencias nunca llegaron a enfrentarse en una guerra nuclear que hubiese sido desastrosa para la humanidad, pero sí intervinieron directa o indirectamente en conflictos regionales como la Guerra de Corea, la Revolución de Cuba y la crisis de los misiles, la Guerra de Vietnam y el conflicto árabe-israelí. Ahora, las y los invitamos a ver el siguiente video para que conozcan un poco de la Revolución Cubana, un proceso histórico importante en el contexto de la Guerra Fría. Mi papá platicaba con emoción que en el Café La Habana, en el centro de la Ciudad de México, había conocido a Fidel Castro y a otros cubanos que entre taza y taza de café planeaban una revolución. Fascinado por este encuentro, se aprendió un discurso de Castro y siempre que contaba la anécdota, lo recitaba. Este fue el discurso de autodefensa que Fidel Castro escribió en 1953, cuando lo apresaron. En él, narra lo sucedido un año antes, cuando Fulgencio Batista encabezó un golpe de Estado y ocupó el poder en Cuba, eliminó el Congreso, desconoció la Constitución y reprimió con dureza a sus opositores. Durante su gobierno favoreció los intereses de Estados Unidos, prevaleció la corrupción y buena parte de la población vivía en la pobreza. Por ello, un grupo de universitarios, entre ellos Fidel Castro, atacaron el cuartel Moncada. Fue la primera acción armada de la revolución, aunque fue rápidamente controlada. La situación en Cuba era grave. El desempleo aumentaba. La población rural se encontraba empobrecida. No poseía tierras de cultivo y no tenían acceso a servicios de salud y educativos. Además, las grandes compañías agrícolas explotaban el azúcar y otras la ganadería. Debido a esa situación, Fidel Castro y otros activistas se establecieron en México para organizar un movimiento armado. En 1956, partieron de manera clandestina de Veracruz a Cuba, en una pequeña embarcación, el Granma. 82 guerrilleros iban a bordo. En la costa cubana, el ejército ya los estaba esperando. 18 sobrevivientes se internaron en la zona rural de la isla y establecieron una base de operaciones en la Sierra Maestra. Desde ahí, organizaron guerrillas, es decir, pequeños grupos armados. Estados Unidos, al ver sus intereses comprometidos, intentó sacar de la isla a Batista y formar un gobierno que le beneficiara. El dictador se negó y lanzó una ofensiva militar contra los rebeldes que despertó la simpatía generalizada hacia los guerrilleros. Por lo que los campesinos, los sindicatos, los partidos políticos y los movimientos urbanos se unieron a la revuelta. El 1 de enero de 1959, los revolucionarios lograron entrar a La Habana. Batista y su gabinete huyeron hacia Miami, Estados Unidos. Con la revolución en el poder, se incrementaron las huelgas de trabajadores, industrializados y agrícolas, quienes buscaban una mejora tanto salarial como de las condiciones laborales.
El gobierno apoyó estos movimientos siempre y cuando afectaran a empresas extranjeras. Al inicio de la década de los años 60, el gobierno cubano expropió las empresas petroleras y azucareras de Estados Unidos, así como los bancos, la industria y las empresas comerciales. En respuesta, Estados Unidos suspendió la compra de azúcar y decretó un bloqueo comercial. El siguiente paso fue promover su expulsión de la Organización de Estados Americanos, conocida como OEA. Además, la Agencia Central de Inteligencia organizó en 1961 una invasión a la isla, encabezada por exiliados cubanos. El desembarco en la playa Girón de la Bahía de Cochinos fue un fracaso. El gobierno de Cuba se declaró abiertamente comunista y estableció una alianza con la Unión Soviética. Esto provocó una gran tensión que llegó a su límite en 1962 con la crisis de los misiles. Durante 1962, el mundo temió un enfrentamiento nuclear por la crisis de los misiles. Esto se dio porque la Unión Soviética pretendía instalar misiles de largo alcance en Cuba, como respuesta a lo que Estados Unidos tenía en Turquía. La situación fue muy tensa, pero al final los gobernantes de ambas potencias negociaron y acordaron retirar los misiles tanto de Cuba como de Turquía. Además, Estados Unidos se comprometió a no invadir Cuba, pero mantuvo su bloqueo económico sobre la isla. La rivalidad de las potencias durante la Guerra Fría no solo se dio en los ámbitos militar, científico y deportivo, pues también llegó a manifestarse en el arte. La Unión Soviética y los Estados Unidos tenían formas muy distintas de concebir el arte y su función dentro de la sociedad. Para conocer un poco más al respecto, les presentamos el siguiente video. 1964. La Ciudad de México vivió una jornada cultural intensa. En 3 meses se inauguraron 6 museos. La Pinacoteca Virreinal, el Museo Nacional de Antropología, el Museo Anahuacalli, el Museo del Virreinato, el Museo de Arte Moderno y el Museo de Historia Natural. En la escuela nos pidieron visitarlos y a mí me gustaron todos, pero uno en especial llamó mi atención: el Museo de Arte Moderno, porque ahí encontré algo muy diferente a lo que yo conocía. Había una exposición de Rufino Tamayo, pintor integrante de La Ruptura. Este movimiento cuestionó al arte nacionalista que surgió después de la Revolución Mexicana. Los artistas buscaron una nueva forma de expresarse a través de los colores y formas, en lugar de mostrar la realidad social, por lo que sus obras se consideran abstractas. Esta transgresión era un reflejo de lo que estaba sucediendo en el mundo: la Guerra Fría. Durante la Guerra Fría, los gobiernos de la Unión Soviética y Estados Unidos trataron de llevar su influencia política, económica, social e incluso cultural al resto del planeta. En el arte, el contraste fue muy evidente. Estados Unidos promovió las expresiones abstractas, mientras que la Unión Soviética dio prioridad al arte que el pueblo pudiera comprender, es decir, el realismo socialista. Cuando en 1924 José Stalin se convirtió en el dirigente de la Unión Soviética, la economía comenzó a planificarse desde el Estado y el control político y social aumentó. Durante las siguientes décadas, en las artes visuales, el Partido Comunista solo aceptaba las obras que reflejaban de forma realista la vida de los trabajadores para educarlos en la visión socialista. Su intención era presentar la vida y el trabajo dentro del socialismo como una actividad digna de admiración. Para el gobierno soviético, era necesario crear un arte revolucionario y una cultura nueva, que se opusiera a la cultura burguesa. Este arte se conoce como realismo socialista. Por tal motivo, más que ser una corriente artística, se convirtió en un instrumento de propaganda al servicio del Estado. Durante la Guerra Fría, muchos artistas realizaban carteles propagandísticos en apoyo al régimen,
ya sea para enaltecer los valores socialistas o denunciar al terrible enemigo, es decir, al capitalismo y a Estados Unidos, su principal promotor. Mientras tanto, en Estados Unidos, la producción industrial aumentó, y para mantener e incrementar las ganancias, era necesario generar en los consumidores nuevas necesidades, además de las básicas, para que compraran productos novedosos. Para lograrlo, se utilizaron los medios de comunicación como el cine, la radio, la televisión y la prensa escrita. El objetivo era que las personas desearan entrar a un mundo ideal, al cual solo podían acceder comprando determinadas marcas. Era el inicio de la sociedad de consumo. Además, para Estados Unidos se convirtió en una prioridad contrarrestar el avance del comunismo en el mundo. Así, desde la Agencia Central de Inteligencia, CIA, se propuso utilizar el arte como un arma ideológica. El Museo de Arte Moderno de Nueva York comenzó a impulsar artistas del expresionismo abstracto. El objetivo principal era demostrar cómo en Estados Unidos, gracias a la libertad creativa que tenían los artistas, podían surgir nuevas corrientes, a diferencia de la Unión Soviética, donde el arte era controlado por el Estado. En 1953, el Museo de Arte Moderno de Nueva York creó el Programa Internacional de Exposiciones, con el que impulsó las obras de los expresionistas abstractos. A pesar de que era un arte difícil y muchas personas no lo comprendían, el expresionismo abstracto se convirtió en el arte dominante en Estados Unidos y sus obras comenzaron a incrementar su valor en el mercado. Pronto, la ciudad de Nueva York se convirtió en la capital del arte mundial de aquella época. En el caso de México, encontramos ecos del realismo socialista en algunos murales, así como muestras de arte abstracto en las obras de la generación de pintores que conformaron el movimiento de la ruptura, como Pedro Coronel y Francisco Toledo. El arte fue empleado como propaganda para resaltar las virtudes de cada uno de los sistemas. En Estados Unidos se usó como estandarte de la libertad creativa y en la Unión Soviética como símbolo de la igualdad de las clases trabajadoras. Como vieron, a lo largo de la sesión, la Guerra Fría se expresó en los ámbitos político, económico, social, ideológico, científico, armamentista, deportivo y artístico. Ahora, realicen un dibujo sobre la Guerra Fría. De un lado representen la postura de los Estados Unidos y del otro la de la Unión Soviética. Y debajo anoten algunas de las características de esta guerra. Muestren su dibujo a su familia y guárdenlo en su carpeta de experiencias. Si les gustan los viajes espaciales, les recomendamos leer De la Tierra a la Luna, del escritor francés Julio Verne. Seguro les fascinará. Esperemos que el tema de esta sesión haya sido de su interés. Las y los invitamos a continuar con la programación de Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima!